palabra que va en orden con las dos anteriores que había traído. ¿Se acuerda la primera de qué hablé? De la fe, ¿se acuerda? Y el siguiente, la primera fue el arrepentimiento, la primera fue la fe. La segunda que hablé del arrepentimiento, ¿se acuerdan la moneda? Bueno, me impacta esta tercera que está súper ligada a las dos. Estoy hablando pura rola, súper ligada. Me junto mucho con los de Global. Entonces es por eso, porque yo soy muy sencilla, pero al juntarme hay gente acá que sí habla bien rolo. Pero me impactó mucho, especialmente en el libro de Corintios, porque el apóstol Pablo tiene un capítulo precioso. Y es increíble uno pensar que el apóstol Pablo recibiera consolación, pues tú crees que él era el que consolaba, ¿verdad? Pero hay un capítulo ahí bello, capítulo 7, y habla de cómo él fue llenado en consolación. Pero lo más impactante es que antes de ser llenado de consolación, le dice a la iglesia de Corinto, aunque pasamos un tiempo difícil, dice, y la carta que yo les envié fue muy dura. Y en un tiempo, dice él, la verdad me compungí de pensar cómo estarían ustedes. Pero me lleno de consolación de verlos, que esa carta les llevó de la fe al arrepentimiento y luego terminó en un consuelo grande para todos. Y yo les quiero hablar de ese proceso tan bello. Después de la fe viene ¿qué? El arrepentimiento, ¿cierto? Pero lo lindo de Dios es que cuando hay arrepentimiento viene un bálsamo de consolación. Todos los días necesitamos consolación. Todos los días, o sea, uno en la vida de oración, tal vez yo no sé si usted tenga una cultura en casa, porque yo, por ejemplo, yo tuve una madre que ella generó una cultura de siempre estar consolándonos. Ella, la verdad, de pronto pecó porque seguro nos veía a todos nosotros muy bien. O sea, ella como que todo el mundo era el malo. Nosotros éramos los lindos. Eso hacen las mamás. Pero me impactaba que siempre estaba rodeada de consuelo. Tranquila, mi amor, tranquila, mamita. A mis hermanos, los varones, les decía, tranquilo, mijo, todo va a estar bien. Y la verdad, unas palabras de ese calibre ayudan y caen muy bien, digamos, en el diario vivir, en la necesidad de los seres humanos. Pero yo quiero introducir esta palabra con nuestro Dios de consolación, porque eso lo hace una mamá con sus hijos. Pero ¿qué tal Dios con el mundo entero? Consolando a todos los que tienen necesidad, después de que viene un arrepentimiento. Porque en el arrepentimiento pues hay muchas batallas internas que se viven, hay muchos por qué, hay muchas causas, si no lo hubiera hecho, si lo hubiera hecho de otra manera, yo no debí llamar, no debí hablar, no debí haber ido, no hubiera hecho esto. Hay una batalla muy grande y pues el que se afecta realmente es el alma del ser humano. Por eso para el Señor era tan fundamental dentro de todo su plan consolar a la humanidad. Y la consolidación, ¿cuántos anhelan ministerio? Es una puerta maravillosa para discipular. Es una puerta maravillosa para que usted ora por Colombia, mira nuestra linda tierra, mírala así. Una tierra con necesidad de ser consolada. Entonces nos dará a nosotros una respuesta cuando la gente nos llega. ¿Y qué hago con la gente? Consuele. ¿Y qué hago con el ministerio? Lleve consuelo. ¿Y cómo se predica? Hay que predicar con consolación, porque es lo que el mundo necesita. ¿Preparados? Muy bien. Entonces, ¿cómo es el título? Fe que trae arrepentimiento y lleva a la consolación. Vamos a leer este espectacular palabra, versículo, promesa, realidad, bueno, no sé, es uno de los primeros versículos que uno se aprende, pero ahí está resumido la historia del amor, de la presencia de Dios para la humanidad. ¿Se acuerdan de este versículo? En doctrina súper básica, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tal si se lo dice al que está a su lado? Yo sé que usted se lo sabe de memoria. Este versículo implica, míreme acá, implica
toda la obra de la cruz implica todo el trabajo que hacemos en campamentos. Todo el trabajo que uno hace con una vida, con las personas, al evangelizar, la familia, la compasión que te da de ver noticieros, de ver las cosas que acontecen, todos los problemas que cada día se van. Y yo recuerdo que en algún momento me habían pedido una palabra para poder explicar lo que era un encuentro en esa época. Y yo lo resumí en estos 5 verbos que yo quiero que usted se los lleve para su vida personal, familiar y ministerial. Si estos 5 verbos usted los logra acunar en su relación para con Dios, en su relación con las demás personas, para su vida diaria, en su trabajo. Y la primera palabra es amor, amar. Esa frase que dice de tal manera, está hablándole al mundo de que se imagine la grandeza del amor de Dios, porque ¿cuántos saben que el amor crece? ¿Verdad que sí? El amor cada día crece entre padres e hijos. Uno ama más a sus hijos cuando están ya más grandes. Es un amor, uno no explica ni siquiera cuando tiene nietos, porque es otro amor a los nietos. Pero el de los hijos sigue intacto, crece más. El amor en el matrimonio es tan precioso. Es tan conocedor del uno del otro. Todo el amor debe crecer. Y aquí en este versículo nos muestra que el amor de Dios era demasiado grande. Y la verdad, para amar a esta humanidad, para amarnos a nosotros, se necesita mucho amor, mucho amor. Mira, una persona, yo miro los novios en luna de miel, o digamos en el matrimonio, después de la ceremonia, se pelean ya. O sea, cualquier cosita que diga, que usted siéntese aquí, que no, que el vestido, que cójamelo, que no, que vamos a comer, no, que yo tengo hambre, que no, que salimos, y ya hay pelea. Entonces uno dice, Dios mío, cuánto amor necesitamos. Y este versículo nos habla del amor del Padre. Entonces lo primero en su relación es ame de tal manera, sea cada día de una manera más grande, que entregó. Entonces ninguna relación, ni la nuestra con Dios, puede funcionar si primero no entregamos. Ninguna relación. Tú no puedes llegar a la vida con Dios a esperar que Él te dé. Porque lo primero que Él va a pedir de ti es tu vida. Tu confesión de fe. Si confiesas con tu boca y con tu corazón crees que Él es el Señor, entonces tú vendrás a vida eterna. O sea que tú necesitas en toda relación la entrega. Ningún matrimonio va a crecer si no hay entrega. Hay muchos divorcios que se dan y la gente dice, me cansé. No sé si usted ha oído de pronto mamás, amigas, familiares, uno pedaleando solo. ¿Se ha oído? Que dicen, ¿por qué se separó? No, es que uno solo no puede. Sí, se necesita entregar el uno al otro. Una cosa es entregar, otra es dar. Porque cuando tú entregas es que tú estás cediendo. O sea, hay algo que tú estás cediendo, que tú no quieres comprometer, que tú cedes. Pero cuando das, es todo lo que hay en ti. O sea, no te reservas nada para ti. ¿Cuántos van a tener el mejor año de su vida para darle al Señor lo mejor para Él? Entonces, en una relación, qué importante dar. Es muy fundamental, porque cuando no se da una sola persona que esté en expectativa de recibir, es muy complicado. Por eso necesitamos dar. Pero esta palabra es maravillosa. ¿Cuál es? ¿Cuántos les gusta la fe? ¿Cuántos aman la fe? ¿Cuántos vivimos por fe? Hoy estamos aquí por fe, ¿cierto? Usted de pronto no creyó pasarse la semana con ese compromiso financiero que usted tenía y le llegó la plata y se le abrió la puerta y todavía sigue vivo y bien comido. Eso quiere decir que la fe es un ingrediente necesario. Y mire esa tan linda. Dice, porque todo aquel que en Él cree tiene vida y vida eterna. Y ese último versículo, ese último verbo es precioso. Hay que vivir la vida. Hay que aprender a vivir esta vida con Dios. Disfrute de su cristianismo. Disfrute de la adoración. Disfrute la oración. Disfrute la venida a la iglesia. Disfrute las consejerías. Disfrute todo lo que usted Dios le ponga a hacer. Disfrute de esos almuerzos que los discípulos le dan.
Disfrute de la honra que Dios le da por servir en su casa. Hay que aprender a vivir la vida. Queme las 24 horas del día bien quemadas. O sea, bien acabadas. Que usted cuando se acueste dice, viví como para el Señor. Viví esta vida con alegría. Me la desbordé en lo que pude. Si me vi una película, me la vi con todo. Si leí 5 libros de la Biblia, me los leí con todos. Vivir. Así que este versículo involucra unos verbos preciosos, de los cuales de hoy en adelante vamos a poner por obra. ¿Lo repetimos? ¿Cuáles son? Amar, dar, entregar, creer y vivir. Eso resume Juan 3:16. Ese mensaje se lo tienes que dar al mundo. Ese mensaje tú lo tienes que vivir. Ahora, Juan 14:16 dice algo muy lindo. Estoy introduciéndome, ¿sí? Ya vamos llegando. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? ¿Cuántos saben que lo tenemos? ¿Cuántos saben que es el dulce Espíritu Santo? Que Él está para hacernos vivir esa vida de Juan 3:16. Porque el Señor en la cruz la ganó. La conquistó, Él manifestó el amor, la entrega, la vida, la fe. Pero el Espíritu Santo nos la va a hacer vivir. El Espíritu Santo nos enseña cómo vivir esa vida de entrega con Dios. ¿Qué tal usted sueñe por un instante que usted nada en esta tierra lo apegue? Que usted le pasen cosas y diga, Señor, todo lo tienes en control. Que usted de pronto tenga algún tipo de desafío y que usted pueda decir, Señor, de la mano tuya todo saldrá bien. Eso quiere decir que aprendiste con el Espíritu Santo a vivir esa vida en donde Él se convierte en nuestro consolador. Bueno, la palabra consolador significa, en el latín significa alguien que está llamado a su lado. Eso significa consolador. Pero esto es tremendo. La palabra consolación o consolador dice que procede también de una palabra tremenda que se llama conforte, que significa hacerse fuerte. ¿Cuántos me reciben esta definición hoy? Dios mío, denle ese aplauso al Señor. Tremendo. Llamar a su lado. ¿A quién quiere llamar a su lado? Al Espíritu Santo. ¿Y qué logrará Él? Hacerte fuerte. Ese es el objetivo de la consolación. La consolación no es hacerte víctima. La consolación es hacerte fuerte para Él, para poder consolar a otros. Sí saben que hay gente que necesita consolación, ¿verdad? Con estas mortandades que hay, Dios mío, la gente amanece y no sabe si termina el día. Así que el espíritu de muerte, de luto está rondando, de crisis financiera, de situaciones difíciles. Así que necesitamos entrenarnos y decirle, Espíritu Santo, al Paracleto, al Consolador, decirle, Señor, camina a nuestro lado, porque necesitamos hacernos fuerte y lograr hacer fuerte a toda una generación que está por venir a los pies del Señor. ¿Dicen amén? Ahora, vamos a mirar y vamos a entrar ya aquí contundentemente en una pregunta que me dice, ¿cómo traemos consuelo al mundo? ¿Se ha preguntado, pastor y líder? ¿Ha preguntado usted cómo traeremos nosotros consolación a la gente que lo necesita? Bueno, nosotros mismos no. Hoy necesitamos consolación, ¿verdad que sí? Necesitamos un abrazo del Padre. ¿Cuántos anhelan el abrazo del Hijo pródigo? ¡Wow! ¿Qué tal el abrazo de José con Jacob? Le lloró en su hombro años que no podía ver al Padre. Mire, hay etapas de la vida cristiana de uno que no ve a Dios. Camina y de su manito uno sabe, pero esa paternidad, tal vez entramos en un momento donde nos desligamos de Él, donde dejamos de verlo con ese Padre. Y yo creo que hoy, si le pedimos a nuestro Consolador, Él nos hará caminar de la mano del Padre. Y no nos cae nada bien en este tiempo. Un abrazo bien grande de parte de Dios, un consuelo profundo que nos haga fuertes, que nos haga fortalecer. Entonces, empecemos con lo primero. ¿Cómo traer consuelo? Mire esto tan lindo. Lo primero, perdonando los pecados. Así es como Dios trae consuelo a su pueblo.
perdonando pecados. Mire Isaías 41 y 2, está el 2, ¿verdad, Sebas? Mire esto tan lindo que dice. ¿Cuántos se han leído el capítulo 40 de Isaías? No, Dios mío, eso es una oda a la sanidad. Ese es un poema para todos los que necesitamos consuelo de Dios. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Quién lo dice? ¿Lo vuelve a leer? Consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Quién no se consuela así? Cuando el Dios soberano dice, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y mire el versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado, ¿qué pasa? Es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y de ahí en adelante no se lo pude colocar, pero Él solo da un plan de salvación. Y sabe que yo creo que muchas de las personas cuando vienen a la vida del Señor, tal vez ese es el error por el cual no pueden verlo a Él como el Dios de la consolación. Porque no han tenido un genuino arrepentimiento, porque no lo han conocido como el Dios que perdona el pecado. Porque a veces uno cree que el perdón del pecado es como cuando un papá le perdona a uno la vida. Bueno, no le voy a pegar más, ya le voy a quitar la chancleta. Y como que la persona queda sudando, como que, ay, me salvé. Pero esa no es la manera de Dios. Dios dice, cuando yo perdono tus pecados, lo primero que vas a recibir es consuelo. Porque el pecado destruye, arrasa, acaba, cercena, quita, mutila absolutamente todo. Todas las aflicciones que la humanidad vive tienen como consecuencia, raíz y principio, una vida de pecado. Y por eso muchas veces usted podrá ver que mientras unos lloran delante de la presencia del Señor, muchos no pueden ni sentir en su corazón que Él está. Y tal vez no tiene que ver con que la persona haya sido endurecida o que su corazón haya sido más maltratado, abandonado con un padre, el otro tuvo hogar. No. Tal vez tiene que ver, como dice Isaías, porque sus pecados no han sido perdonados. Porque no has podido entender que la mayor sanidad, el mayor consuelo que le llega a un ser humano es quitarse la mancha del pecado. Caminar erguido, vivir una vida de transparencia con Dios, vivir purificando su vida de tal manera que llegue a un nivel de santidad. Eso trae consuelo para el ser humano. Por eso un niño, no sé si han visto el entrenamiento cuando un niño se disciplina. Al niño se le da con la varita, después se le explica por qué el niño recibió disciplina. Y lo último, que lo más hermoso, coges y abrazas a tu hijo y lo llevas a tu pecho y le dices, mi amor, sabes muy bien que mi amor es incondicional, que cuentas conmigo. Ahí tú puedes ver perfectamente Isaías en funcionamiento. Perdonas el pecado, pero hay una consolación. Entonces tal vez lo que el mundo está necesitando no es una palabra que bote de una boca profética para hablar, Dios te ama y te quiere bendecir. Tal vez está escuchando, Dios te ama y te quiere perdonar para que seas consolado de todas las consecuencias de tu pecado. Porque eso es lo que hace la consolación, los levanta. Yo recuerdo mis arrepentimientos de pecados, especialmente en la quiebra financiera. Lo que más sentíamos era que Dios nos decía, tranquilos, va a haber disciplina, pero tranquilos, la disciplina se acaba, pero tranquilos, en este tiempo de disciplina los amo como nunca. Entonces ahí entendí que el pecado perdonado es la mayor muestra de consolación que Dios puede dar. ¿Cuántos me entienden este principio? ¿Y lo vas a empezar a aplicar? Ahora vamos con lo segundo. ¿Cómo más el Señor consuela? Quitando temor al hombre. Mire esto que dice Isaías. Les dije que Isaías es un poema, Dios mío, impresionante. Isaías 51. ¿Ya está listo para leerlo con sus ojitos en la pantalla? Dice, yo soy
vuestro consolador. ¿Cuántos me reciben hoy ese rema para su vida? Digan, no hay otro consuelo fuera de Dios. Digan, no voy a buscar otro consuelo fuera de Dios. No me consolaré con nada que no sea la presencia de Dios. Miren lo que dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? No, yo quiero que alguien me diga amén, hola. ¿Cuántos llantos no le sacan los hombres a otros hombres? ¿Por qué lloran los seres humanos? Por lo que los otros seres humanos le hacen. ¿Es así o no es así? Cuando tú ves a alguien llorando, nadie dice porque mi mascota me pegó. De hecho, los animales son tan lindos que ellos de por sí se aman. Si tú amas cualquier perro, cualquier gato que tú veas, hasta los ratoncitos, Mickey Mouse, mire cuánta gente va a visitarlo allá a Orlando. Pero sí los seres humanos. Y Dios está diciendo, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Y del Hijo del Hombre, esto es tremendo, que es como en el heno. O sea, ¿usted ha cogido el heno? La hierba, pero es que es tan solo que usted le haga así y se deshace. Déjeme darle este principio. Aquí todos. ¿Por qué los seres humanos sufren tanto por los demás? Porque nosotros le hemos dado tributo demasiado al hombre. Se le da demasiado tributo a un hijo. Se le da, si el hijo está mal, la mamá se tira a llorar con él. En lugar de hacer guerra espiritual. Y en lugar de que mientras más triste lo vea usted, más gozosa va a estar. Las personas se duelen porque el marido no les mira, porque el jefe no los contempla, porque en la iglesia no los ven con buenos ojos. Todo el tiempo vivimos dependiendo de mortales. Y Dios nos dice, no hagan eso. Yo soy su consolador. Yo soy el que doy consolación a sus vidas. Tú, para ser una persona consolada, para poder ser una persona fuerte, ¿se acuerda la definición que le di? Necesita no confiar en el hombre, no poner la mirada en el hombre, para que sus heridas sean menos, para que deje de sentirse tanto, para que deje de dañarse tanto y empezar a poner su mirada en el Dios de los cielos. ¿Cuántos van a quitar el temor del hombre? Porque, ¿verdad que sí? Cuando uno mira todo campamento, ¿qué es lo primero que tenemos que sanar? El corazón por los daños que los papás les hicimos a los hijos. Pero ¿qué tal los hijos que lleguen a Cristo, que reciban la obra del Calvario, que Juan 3:16 se les haga una realidad y que digan, si mi padre y mi madre me dejaren, aún con todo, Señor, tú me recogerás, yo soy Padre, yo soy hijo tuyo, tú eres padre de huérfanos, mi vida la continúo, voy a honrar al padre y madre, voy a continuar esta historia. Pero tenemos gente, millones de personas, dependiendo todavía que papá me llame, que mamá me hable, que el hermano me diga, que el tío rico me dé la herencia, que la persona me diga, que mi cuñado, que mi hermano, que el tío Macpato. Y empezamos nosotros con unas heridas y una falta de restauración que nos impide vivir en esa fortaleza. Hoy vas a renunciar al temor al hombre y vas a decirle, Señor, ¿quieres consolarme? Entonces empezaré sacando todo temor al hombre y solo tendré temor a ti. A él sí le debemos tener temor. ¿Vamos bien? ¿Sigo o paro? ¿Le está hablando el Señor? Miren lo tercero, cómo Dios consuela. Con esperanza absoluta, dice la Biblia. Y vamos a mirar Isaías 66, versículo 13. Como aquel, ay no, eso amerita que usted mire en la pantalla. No le voy a leer esto hasta que sus ojitos no miren esta bendición. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Yo le vuelvo a leer esto. Como aquel a quien consuela su madre.
Yo tuve un discípulo maravilloso, hoy en día es un pastor hermoso con una familia muy linda. Yo lo conocí hace muchos años y él venía de una historia de adicción muy fuerte. Llega el Señor, ya casado, muchos conflictos, sus niños muy pequeñitos, 4 niños, muchos conflictos, adicto llega, se convierte. Esas conversiones así de arrepentimiento estilo Saulo. Y entonces él empieza a creer en su sanidad, especialmente en ser libre de la adicción. No fue a ningún instituto, no se metió a ningún lugar donde hubieran adictos. Se dedicó a orar al Señor para recibir su sanidad. Y él me decía, pastora, duré 1 año. Yo me metía en oración y yo salía y mi madre, que era la que había orado por mí, una señora de edad, yo me sentaba en las piernas de mi madre y empezaba a temblar porque estaba sintiendo el síndrome de abstinencia. Sudaba, temblaba y mi madre lo único que hacía era ponerme la mano encima y orar hasta que el Espíritu Santo me hizo libre y en el regazo de mi mamá Dios me sanó. Este versículo tú lo puedes entender muy bien cuando has tenido el amor de una madre. Cuando sabe y dice, como aquel a quien consuela a su mamá. Porque uno sabe, vaya un niño que esté enfermo. No, está toda la familia ahí, la primera la mamá, parada en la cama y con el termómetro y como lo tocamos y no se mueve. ¿Ha visto los niños cuando les salen los dientes? Los papás, porque ya hay papás de este nivel. Hoy en día se encuentran papás extraordinarios. Con el niño ahí colgado y tiene que hacer el trabajo y todo, porque él quiere consolar la enfermedad de su bebé. Trasládelo al Señor. Dice, así soy yo. Y así yo consuelo a mis hijos. Por eso uno nunca puede sentirse desligado de Dios. Por eso uno nunca puede pensar que aún estando en la situación más difícil, en el pecado más ahondado, Dios no tenga consolación para darnos. ¿Todo por qué? Porque como a este varón que la mamá oraba y en ese año oró por él, necesitamos fortalecernos. Yo espero que usted se sienta en el regazo del Padre. Nunca se me olvida lo que significa Shaddai. Significa el que amamanta. Y cuando el Señor se lo reveló a Abraham, Abraham era un anciano. Pero cuando Dios se le revela como el Shaddai, el Todopoderoso, dice que es una interpretación hebraica, como que Dios cogió a Abraham, se lo llevó a su pecho y lo puso a amamantar. A un anciano que necesitaba consuelo. Todos aquí necesitamos consuelo. Hasta el más duro, al que usted diga, pero parece una piedra, ese es el que más necesita. Uy, pero es que nunca llora. Necesita llorar en las manos del Señor. Uy, pero es que nunca se conduele porque no ha recibido consolación. Ay, pero es que vive llorando mucho porque necesita ser fortalecido. Todos necesitamos ser consolados por el Padre como si fuera nuestra madre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dígale, yo quiero eso para mi vida. Recapitulamos un poquito cómo es que consuela el Señor, perdonando pecados, ¿verdad? La segunda, ¿cuál es? Muy bien. ¿Y la tercera? Con una esperanza. Mire esta cuarta, con tu vida. Y le voy a leer este texto espectacular. Con tu vida. ¿Tú sabes que tú eres consuelo para muchos? Sí, hasta para tu suegra. Cuando te ve llegar dice, sí era. Mire 2 Corintios 7, 6, 7. ¿Listo? Ojitos en la pantalla porque esto es precioso. ¿Vamos bien? ¿Para cuántos es esta palabra? Yo la oré y el Señor me dijo, y tenía otras 2 y Dios me dijo, no, yo quiero ser el Dios de la consolación. Y quiero que esto lo hagan con toda la gente que Dios les permita bendecir en sus discipulados. Pero Dios que consuela ¿a quiénes? Por eso el perdón de pecados es lo primero que uno debe tener. Usted ha visto gente por la que uno va a orar. Yo tuve experiencias tremendas porque venían personas adelante. Había una época en que orábamos mucho por la gente cuando venía adelante. Y cuando tú ibas a orar, la persona se ponía así.
Y tú decías, Dios mío, se está resistiendo al mismo Dios, porque no querían ni que les tocaran ni que les hablaran. Me decía hoy una discípula, me decía, hay una persona que venía a la iglesia, entraba la novia y él se quedaba las 3 horas afuera en el carro, endurecido. O sea, ¿cómo puedes estar tú delante del Señor indiscutiblemente? Por eso el perdón de pecados es primero. Porque sí necesitamos ser humildes delante del Señor y de la gente. Usted ha visto personas que quieren llorar o que necesitan una oración. No, pero ya. No. Ya, todo tranquilo. No, de esto salgo. Coaching que oí. Ya, no, esto aquí, imparable. Y entonces Lady Gaga y todo el mundo. Y todo el mundo dice, oiga, espere, venga. Sí necesitamos. Uno necesita, a veces la consolación es desahogarse con rabia. Mi amor, escúchame. No de él, sino de otra, una circunstancia. Y ya tú, ay, gracias mi vida, me consolaste. No dije nada así, pero me oíste. Eso es demasiado consuelo para una vida. Por eso la gente sola, ¿qué hace? Y los que no están solos, pero se tragan todo y se comen todo, ¿cómo van a ser consolados por la poderosa mano del Espíritu Santo? Si necesitamos ser humildes. ¿Estamos de acuerdo? Dios consuela a los humildes. Dice, y nos consoló, ¿con quién? ¿Te acuerdan de Tito? El amiguito de Pablo. Y los consoló con Tito. Tremendo, ¿verdad? Por eso a veces uno como pastor debe saber la investidura que tiene. Porque la gente, solo con que tú llegues, ¡ay, llegó el pastor! ¡Ay, pastora, llegó! ¡Ay, viniste! O las personas cuando uno llega a la funeraria, tan solo lo ven, lloran en silencio. O en las fiestas, se alegran. Hace unos días que fuimos a un lugar muy lindo y habían una cantidad de líderes y entonces nosotros fuimos saliendo porque ya íbamos para el aeropuerto y una persona dice, y vamos a despedir a los pastores Villanueva que se van, y empezaron a aplaudir. Y yo, ¿por qué aplauden? Porque nos aman y porque la presencia nuestra representa. ¿No le da a usted algo? Que su presencia pueda consolar, pero que no sea el foco de pelea. Uy, ahí llegó. No, ahora viene a echar con esa Biblia aquí, a echar vainazos y espadas. No, usted es la consolación. No sé si me está oyendo lo que le digo. Somos la consolación de Dios. Y dice Pablo que cuando vio a Tito, se consoló. ¡Wow! Tremendo lo que porta uno, lo que uno carga como ser humano. Por eso compara mucho la consolación con maternidad. ¿Qué le pasa a uno cuando estaba enfermito y veía a la mamá que ahí venía? Se enfermaba más, ¿no? Para que la mamá uno lo cogiera. Y si medio caminaba, y si ya que no caminaba, porque uno quiere que la mamá lo alce y lo lleve. Yo les confieso que a mí, mis 11 de colegio, yo entré a los 4 años a hacer primero de primaria, chiquitica. Y a los 4 años, mi mamá iba al colegio mío. Y las 11 que mi mamá me llevaba eran media libra de carne con pan francés y gelatina. O sea, mis 11 eran el almuerzo, pues. Pero yo me acuerdo cuando yo veía a mi mamá, porque yo era muy chiquita. Y mi colegio era inmenso. Yo estudié en colegio inmenso. Nunca, pues no había jardín en esa época. Eran colegios grandes, pero el mío era grande. Yo veía llegar a mi mamá. Y para mí era la alegría, porque me sentía que esa inmensidad de gente se volvían chiquiticos. Y veía a mi mamá gigante, que ella llegaba a rescatarme. Y no era sino que me tomara y yo sentía que estaba empoderada. Eso hace verdaderamente cuando uno sabe lo que uno porta. Así que a usted a donde vaya, por eso amo yo tanto los grupos de oración. Porque usted no sabe qué consuelo lleve a esa casa. Ese día usted que le represente a esa familia. Ese día usted que Dios le cargue en su espíritu para darle a esa casa. Por eso nosotros somos la consolación. Seguimos leyendo. Mira lo que dice. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado.
O sea que no solamente su presencia, es su testimonio. Es el depósito de vida que usted tiene. ¿Me está escuchando? Porque a veces decimos, ay, yo no sé la gente por qué es tan mal geniada, porque le falta el consuelo suyo. Porque tal vez lo que está necesitando es que usted entienda lo que el Espíritu Santo nos da. Entonces dice, Él los consoló con lo que tenía. Por eso un liderazgo que no se deja consolar, no podrás dar consolación. Por eso podremos hacer campamentos, pero tal vez con una prédica, yo no digo que muerta, pero tal vez una prédica a medias. Porque no logra entrar, porque la gente sabe muy bien cuando alguien te está consolando de esa área donde esa persona pasó. Tiene una autoridad la gente. Cuando es un área donde salió de su vida, la gente tiene autoridad para hablar y decir, mire, esto es así. Y el de ahí desenmascara al infierno. Porque la consolación desenmascara al diablo y le abre el velo para que vean la cara del Padre y para que puedan ver el verdadero amor de Dios. Entonces tú llevas con tu vida. ¿Cómo consuela Dios este mundo? Contigo, con tu testimonio, con las consolaciones que tú llevas. Y el mundo necesita escucharlos. Que venga un espíritu de evangelismo hoy sobre esta casa y que podamos consolar al que lo necesita. Y dice, ahí mismo dice, en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. ¿Qué impartes tú con tu vida? El amor. Por eso, para que tú consueles, tú tienes que amar. Usted sabe muy bien que los perritos y los niños sabe quién los ama, ¿verdad? Eso dicen. Y es verdad, un niño sabe quién lo ama. Y el niño cuando ve al abuelo bravo que llega sale llorando. Y el niño les tiran los brazos y no me quiero. Y los perritos ni se digan. Salen llorando y van para otro lado. Porque hay una sensibilidad. Como cuando tú sabes que hay afecto por alguien, que hay afecto por algo. Por eso el ministerio de la consolación necesita primero que tú seas consolado por Dios. Para que cuando tú vayas, mírame aquí, de pronto tenemos áreas de nuestras vidas muy duras. Tal vez no hemos recibido consolación. Y qué bueno ir en esta semana a la vida de la comunión con Dios. Decirle, Señor, cuando mi esposa me habla y me dice, a mí en lugar de darme consuelo me da piedra y me lleno de rabia. Cuando mi esposo, en lugar de yo verle su situación difícil, antes me le levanto. En esa área te falta consolación. Porque dice que Tito llevaba el gran afecto. Y entonces Pablo lo sintió que Tito llevaba una carga de amor mayor de la que cualquiera de nosotros tenía. ¿Cómo nosotros consolamos? Cuando nos perciben esa carga de amor. No sé a qué pueblo le estoy hablando, pero ¿me está entendiendo? Dice, y vuestro llanto. ¡Qué tremendo! Yo recuerdo la historia de una ancianita en una nación del África. Era una misionera. Y ella quedó en silla de ruedas. Y esta viejita en silla de ruedas vivía en un piso muy grande y ella le decía a su pastor, no sé cómo ir a la iglesia. No tengo quien me baje. No puedo irme con esta silla de ruedas. Y el pastor le decía, no te preocupes. Te voy a traer todas las cartas de las personas que necesitan oración y tú vas a orar por ellos. Y le empezaban a traer a ella multitud de cartas que llegaban de todos los países, que mi hijo, que mi esposo, que la sanidad, que estoy mal, que la enfermedad. Y ella cogía las cartas y dicen que cuando murió la anciana, llegaron a recoger su cadáver en su cuarto y encontraron miles y miles y miles de fotografías, todas desdibujadas del llanto de aquella anciana orando por esas personas. El mundo necesita nuestra consolación y necesita saber, tal vez en una noche oraste por esa persona. Entonces más que tú le des el abrazo y que venga aquí mi pana, que yo estoy con usted, que esto es un duro y que usted va a salir de esto. No. Si usted ha llorado, tan solo con que usted le mire y le dé una palabra, la gente sentirá la consolación de Dios. Porque no se trata de su consolación, sino del Dios que habita en usted, que servirá para consolar a miles.
Yo no sé, pero esta semana vamos a visitar mucha gente y vamos a orar por muchas fotografías y vamos a orar por mucha gente. Cuando nos vean, que sientan como Tito que hay llanto. Y dice, y vuestra solicitud por mí. Había una intención honesta de Tito por Pablo. Eso se tiene que ver. ¿Sabe que la consolación requiere eso? ¿Cuántas personas no consuelan a nosotros porque les interesa el favor de la gente? Por eso el apóstol en las cartas que enderezan a la iglesia dice, cuidadito, que usted vaya a andar orando solo por la persona que se sienta adelante que tiene dinero. Cuidadito, que ande por las casas yendo a conseguir prebendas. ¿Qué le pasó al siervo, a Jaycee? ¿Qué le pasó? Por recibir prebendas, porque no pudo santificar las intenciones de su corazón. Y ya aquel hombre, Naamán, estaba siendo sanado por el consuelo que un profeta le había dado de parte de Dios. Pero este hombre quiso dañar sus intenciones. Todo mundo sabrá que tanto nosotros queremos consolar. Dice, y mira cómo dice Pablo, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué fruto debe dar la consolación? Dígalo fuerte, ¿qué fruto debe dar? Cuando veas a alguien amargado, le falta consolación. Cuando para alguien sea difícil poder sacar regocijo, debe faltarle consolación. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cómo ponerle? ¿Cuál es el fin que tiene la consolación? Dios como Dios de consolación. Mira Isaías 12:1 lo que dice. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí. ¿Alguien ha sentido el enojo del Señor en su vida? Aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó. ¿Y qué dice de último? Dígalo duro. ¿Y qué? Ese es el fin de Dios. Consolar a su pueblo. Ese es el fin de Dios. Eso es lo que Dios persigue. ¿El pecado es el fin? No, lo que Dios persigue es consolar a la gente. Y mira el siguiente versículo que dice, Isaías 51:12. No, ese ya estaba, tal vez lo volví a repetir, pero se lo leo. ¿Quiere que lo lea? Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Mire, pueden luego buscar Isaías 55. Tiene unas cosas maravillosas. Ahora, para cerrar esta palabra y para que se vaya con una convicción, ¿por qué el mundo no se deja consolar? ¿Por qué cree usted que el mundo no se deja consolar? La Biblia explica. No vamos a inventar. La misma Biblia nos va a explicar por qué los seres humanos no se dejan consolar. Si fuera por dolor, las iglesias deberían estar llenas, ¿verdad que sí? Si fuera por tristezas, si fuera por problemas de salud, deberíamos estar abarrotados. Nos tocaría hacer reuniones como en la Meca afuera, porque no cabría la gente. ¿Por qué no? Porque se endurecen las personas. Porque este misterio de la consolación la gente no lo quiere recibir. Porque tú cuando ves a alguien pasando por un problema y tú le dices, ven, quiero orar por ti, dice, no necesito oración, yo estoy bien. Porque las personas tú las ves con el llanto, con la circunstancia, pero se afirman cada día. Pues la Biblia no lo explica. ¿Quiere saberlo? Mire lo primero, mire lo que dice. Por su aspereza. Mira Génesis 37, del 34 al 35. Y dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos. ¿Cuántos eran? 11. Porque estaba llorando por José. No sé si Dina estaría ahí. Y todas sus hijas, ¿para qué se levantaron? Dígalo duro, ¿para qué se levantaron? ¿Y qué hizo el papito? ¿Y qué dijo? Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró todo el tiempo.
porque literalmente no quiso y no quiso. ¿Le ha tocado a usted la historia de su vida con algún papá de esta índole? No se quiere dejar consolar. De hecho, los hijos dicen, uy, pero es que es terco. Pero al menos déjese llevar, déjese abrazar, déjese llevar a vacaciones, déjese bendecir, déjese honrar. ¡Qué peligro! Una paternidad áspera, porque va a generar en todas sus generaciones una dureza de corazón. No se quieren dejar consolar. Y hay que enseñarle al pueblo. Y hay que orar. ¿Qué le pasó a Jacob? Duró todo ese tiempo. Perdió todos esos años de sus vidas, pudiendo vivir en la promesa de fe de que Dios le devolvería a su hijo, como lo hizo su abuelo, como lo pudo hacer Abraham, cuando él fue camino al monte Moriah y dijo, voy y vuelvo con mi hijo. Una vida de fe. Pero Jacob no tuvo la fe. Y tal vez nos falta la fe de creer que ese dolor, que ese trauma, que esa circunstancia, que lo que yo viví es tan duro que Dios no lo puede desbaratar en un instante y volverme una persona tierna, afable y consolarme con la consolación que yo necesito. Por eso necesitamos abrir nuestro espíritu y decirle, Señor, tal vez venimos de ese contexto, de una paternidad endurecida, que no quiere y no haya solución, que no ama, que no abraza. ¿Cuánto necesitamos para el arrepentimiento? Sentir el amor del Padre. ¿Sabe qué es lo lindo del padre del hijo pródigo? Se quedó sirviendo por su hijo, para que cuando su hijo pródigo llegara, todo lo que él había servido en la casa, su hijo lo iba a disfrutar. Una paternidad marca todo en la vida. Absolutamente todo. Por eso las mujeres se vuelven indolentes con la maternidad. ¿Puede el niño llorar? Déjalo llorar. Que el niño mire que la fiesta que ya terminó, que el niño está con fiebre, no hay problema, dele una dobles, no hay problema. El mundo se endureció, se llenó de aspereza y no se deja consolar. ¿Será que hoy no hay un pueblo que le clamemos al Señor por liberarnos de una paternidad endurecida? De andar secando las lágrimas y no poderle decir, Señor, Dios mío, ayúdame por las muertes. Yo conozco personas, casas, que se les murió el hijo y quedaron hasta ahí. Y la gente no se deja consolar. Y la gente pasan 30 años y todavía celebran las misas de 30 años y no se dejaron consolar como David se dejó consolar por el mismo Dios. 7 días de luto. Se levantó, se secó las lágrimas, comió y continuó su vida porque Dios lo había consolado. Noemí fue consolada de la muerte de su marido y sus 2 hijos y le fue dado un restaurador de su alma, que fue ese precioso hijo que tuvo tanto significado para la vida del Señor. Necesitamos dejarnos consolar. ¿Dicen amén? Amén. Por la paternidad. Yo tuve un padre bueno. Ningún padre terrenal es bueno. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ya con esa frase el mismo Señor nos muestra el tipo de paternidad. Podemos estar en Cristo, hemos intentado hacerlo mejor, pero hemos cometido muchos errores. ¿Es así o no, papás? Muchos errores. Por eso necesitamos el consuelo de la verdadera paternidad. Y espero que este punto usted se lo lleve para su oración. Lo segundo, ¿por qué no se dejan consolar? Por sus obsesiones. Por sus obsesiones. Y miren, Génesis 29:32 dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y le llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Yo creo que es de las historias que más nosotros vemos hoy en día en el matrimonio. Las mujeres obsesionadas y Dios les pone delante y ellas con el gadareno y el Señor les quiere poner un vos adelante, no es ese, y si no es ese no sirve, y Dios dice, oye, espérate, ¿vas a vivir lo mismo de Lea? Frustrada, dice que era bizca,
que se sentía mal porque ella, siendo la primogénita, el amor de su vida, prefería la menor, su batalla, su lucha, su carga espiritual, todo lo que le botó a los hijos, la batalla por un hombre que no la amaba. Cuando nos obsesionamos es muy difícil que nos consuelen. La gente pierde el dinero y todo el mundo le dice, oye, el dinero se vuelve a conseguir, tranquilo, no hay problema. No, eran 100 millones de mi vida, era todo lo que tenía, eso era lo del negocio, era la herencia, porque te obsesionaste. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel llorando por Saúl? Llore que llore, hasta que Dios tiene que hablarle al propio profeta Samuel y le dice, ¿hasta cuándo lo vas a llorar? Si ni siquiera lo puse yo, ustedes lo pidieron por sus caprichos y andan llorando por un capricho en lugar de pensar al varón que yo tengo preparado para ustedes. ¿Sabe qué varón era? El que le dio la etapa dorada a Israel. Nunca, como en esa época, Israel fue gloriosa, como cuando Dios le puso a David. Pero cuando no nos dejamos consolar, seguimos peleando por Saúl, siguen las Leas llorando por su Jacob y nada va a pasar. Porque cuando tú entregas, ¿se acuerdan Juan 3:16? Cuando tú entregas tu obsesión, ¿qué es tu obsesión? ¿Un ministerio? ¿Qué es tu obsesión? ¿La consecución material? ¿Cuál es tu obsesión? ¿Una persona? ¿Un hijo? ¿Qué le pasó a Rebeca? Que la maldición sea sobre mi vida. Y maldita quedó. Porque nadie puede echarse cargas ajenas sobre su vida. Nadie puede tener dependencias humanas de otros. Todos los días debemos vivir preparados para soltar y poder decirle, Señor, mientras más me obsesiono, menos consolación voy a recibir. Y mi corazón, como el de Lea, va a andar busque, haciendo cosas para que todos los seres humanos pongan la mirada en ella. Así que necesitamos hoy quitar la obsesión y empezar a vivir una vida de entrega. ¿Dicen amén? ¿No les gustó mucho ese punto? Estuvo profundo para nuestros corazones, ¿verdad? Lo tercero, ¿por qué la gente no se deja consolar? Por no entregar lo que no tiene esperanza. Hay cosas que ya están perdidas. ¿Quiere que se la lea? Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Perdón, creo que este versículo lo confundí, pero le voy a explicar los dos. Usted no se preocupe, que yo preparé el mensaje y tengo el rema de los dos. Dice, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su mamá. Bueno, aquí hay una parte importante. Y aquí fue el consuelo que recibió. Pero ahí habla de cuando dice de Jacob que nunca pudo recibir paz ni consuelo por las mujeres que Esaú se consiguió. ¿Se acuerda usted de Esaú? Y se fue, pero con todas las viejas del bajo mundo. O sea, toda la antítesis de las mujeres que su padre tenía diseñado para él. Mire, hay casos perdidos porque Esaú nunca se arrepintió. ¿Se acuerda usted? Nunca se quiso devolver. Cuando ya quiso, ya no pudo. Hay cosas que están perdidas. ¿Y usted para qué quiere que lo consuelen de eso? Entréguelo, piérdalo, pero piérdalo con altura. Y diga, lo perdí con todo. Se me perdió ese dinero, pero con toda la brutalidad del mundo. Me lo dejé tumbar, pero con todo lo bruta que era. Así con todo, que usted diga, de aquí para adelante, ya el diablo no me va a traer más dolor. Y eso fue lo que hizo este matrimonio. Siguieron dolidos porque que mi hijo, que no se para así, que no nació con los ojos verdes, ¿cómo hubieran llorado que hiciera esto? Ay, si mi matrimonio fuera así, ¿qué tal un ministerio de este nivel? ¿Cómo haría yo? Todo llorando por cosas que no están, que ya se fueron. Si yo fuera joven, ya no. Con cremitas un poquito y eso.
Que perdió un buen hombre, pues se lo tiró. Ya ore a ver si le mandan otro así de bueno, mejorado o algo. Pero ya, no sé si usted me entiende, porque eso ya no tiene consolación. ¿Me dice amén? Ya no tiene consolación. Y lo peor de todo es que usted se va a endurecer para Dios, esperando algo que nunca va a llegar. Un perdón que nunca va a llegar. Una restauración que nunca va a llegar. Va a mirar a la persona y dice, y cuando me robó esa plata, entréguela, dele por perdido, y usted ya vivirá en la consolación de que todo lo que usted pierde 7 veces se lo van a devolver, porque hay consuelo para el justo. ¿Dicen amén? Y la última, por heridas familiares. Y le voy a explicar por qué. No, aquí me viene otra. Por heridas familiares. ¿Listo? Mire lo que dice. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, mire esto. David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después le dijo David a Urías, desciende a tu casa. ¿Quién lo estaba esperando en la casa? ¿Cómo se llamaba su esposa? Bueno, entonces le dijo, vete para donde Betsabé. Lava tus pies, pues por lo que venía sudado, ¿verdad? En carreta y todo, y pues David pensando en el bien de Betsabé. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no se quiso ir a su propia casa. Mire, déjeme darle esta interpretación porque para mí siempre ha sido muy impactante. ¿Por qué Urías no quería llegar a su casa? Y muchas veces se pierden matrimonios y se endurecen y se vuelven recios con la vida de Dios, con el perdón, con la misericordia, con la nueva oportunidad por las malas relaciones que las familias tienen. Cuando hay malas relaciones, la persona no va a poder abrir su corazón para recibir lo que Dios le está dando. Entonces tenemos casos como el de Urías. En lugar de llegar a casa y poder restaurar el hogar, lo que prefiere la gente es quedarse haciendo cosas que no tiene que hacer. Su corazón se endurece, su matrimonio se llena de más heridas. ¿Qué tal si hoy oramos por los matrimonios para que puedan venir delante del Señor y presentar sus heridas? Y que puedan decir, Señor, tal vez necesitamos recibir consolación. Yo creo que una de las etapas más lindas que con mi esposo hemos vivido cuando los dos oramos juntos y hemos llorado los dos por cosas que nos han pasado a los dos. Porque llorar uno junto, es decir, ¿cómo nos dolió? ¿Cómo nos pudo pasar eso? Porque es una unidad. Mírenme aquí. Una unidad de propósito, de visión. Ustedes saben que son un solo corazón los matrimonios. Y deberíamos aprender esto de Dios. Consuélanos a los dos. No, pero yo ya oré. Eso tranquila. Yo ya oré. Usted párese, levántese. Espérate. Los dos necesitan consuelo. A los dos fue el daño. Los dos tuvieron la pérdida. Los dos tuvieron las circunstancias difíciles. ¿Por qué no buscamos consolación en los matrimonios? ¿Por qué tal vez usted esté separada, pero nunca recibió consolación de esas áreas que hoy en día en su corazón se vuelven áreas duras? Porque tal vez cuando le hablan de familia o cuando le hablan de pareja, usted se endurece. Porque tal vez nunca recibió la verdadera consolación. ¿Qué tal que los matrimonios pudieran consolarse hoy y decir, Dios, un bálsamo? Y por último, por las intenciones erradas. Y le voy a decir por qué. Le voy a leer Hechos 4:36. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿cómo se llamaba? Era el apodo de José. El sobrenombre. ¿Qué significa Bernabé? Ahí dice, traducido es ¿qué? Tremendo, ¿verdad? Y era un levita, era adorador, Pastor Sergio.
Por eso la adoración trae consuelo. Por eso un cántico, wow, lleva las notas específicas para consolar nuestro corazón. Por eso cuando estamos pasando por tiempos de tribulación, ponga adoración. Un cántico así bajado del cielo como el de Bernabé, levita, dice natural de Chipre. ¿Sabe qué hizo este varón tan lindo? Siguiente versículo. Tenía una heredad. Lea aquí conmigo porque esto a usted le va a hablar de este principio. Mire esto. Tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. A ver, doctores en teología, ¿de qué está hablando ahí? ¿Con qué está comparando a Bernabé? Ananías y Zafira, capítulo 5. Exactamente lo mismo. Tenían una heredad, la vendieron, pero entre vender y traer el precio dice, y sustrajeron del precio y vinieron y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Mira, la gente no se deja consolar por la avaricia del corazón, por lo que hay dentro del corazón del hombre. Qué increíble lo que hizo Bernabé, ¿verdad? Cuando yo leí este texto del 37, yo dije, me parece estar leyendo lo de Ananías y Zafira. Exactamente igual. Con la única diferencia grandísima, que él con su corazón honesto, sin avaricia, entregó todo lo que era de Dios. La misma historia de Ananías y Zafira. Entonces interprete este principio. ¿Por qué no queremos recibir consolación? Porque nuestros corazones se endurecen y nos volvemos avarientos y queremos un pedazo para nosotros. Y queremos, ¿por qué? ¿Por qué los matrimonios no pueden perdonarse para consolarse el uno al otro? No, porque todavía me voy a reservar una parte de la rabia que tengo, del odio que tengo. ¿Por qué los seres humanos no podemos entregar todo? No, porque este pedacito por si de pronto algo pasa. ¿Cuántos tienen por allá guardado debajo de los colchones un poquito de plata? Porque con toda esta crisis financiera que dice, ¿y usted qué sabe el día que le digan? Los billetes acabaron el valor. Aquí ya los billetes no sirven para nada. Volveremos al trueque. Y si usted tiene pan, yo se lo cambio por trigo. Y si usted tiene agua, yo le doy el pollo del campesino. Usted sin saber, pero nos endurecemos creyendo guardar esas partes de nuestras vidas. Y por eso no podemos recibir consolación. Hay gente que todavía está llorando sobre la casa que perdió. Yo conozco personas que pasan por lugares donde vivieron en una época y perdieron. Ay, ahí crecí. Ay, ahí pasé los mejores años de mi vida. Los mejores años de su vida era cuando usted estaba niño. Cuando usted le cascaban todo el tiempo, no tenía ni plata en el billete, no sabía lo que era el amor. Los mejores años de su vida. Por Dios, no pueden ser los mejores años de su vida. Tienen que ser las etapas en donde usted floreció, donde usted se sintió amado por el Señor. El día que salió de ese campamento y salió amando al que odiaba. El día que sintió que todo estaba perdonado. El día que sintió que Dios consoló todo el pecado de nuestros antepasados. Ese día sí debe ser los mejores años de nuestra vida. ¿A cuántos Dios les habló? ¿Cuántos van a pedir ese ministerio de la consolación? Vamos a orar.